Bienvenidos a este episodio de Conversaciones Ellas Líderes. ¿Qué tal, Jimena? ¿Qué tal, Paula? Hola, Aquí chicas. nos reunimos otra vez alrededor de esta mesa para hablar de un tema que seguramente a ustedes les va a interesar como a nosotras. Y bueno, no sé si quizás captaron, estuvieron cerca de un podcast anterior, un podcast donde hablamos acerca de temperamentos, y hoy quisiera que continuemos esa charla que quedó a medias, siempre Sí. nos quedamos a medias, y hablemos acerca del pecado detrás del temperamento, porque creo que vale la pena que hablemos acerca de aquello. Hemos hablado en otras ocasiones también acerca de, bueno, cuáles son los temperamentos, un poquito de la diferencia entre temperamento, personalidad y carácter, que bueno, quizás aquí vuelve a fluir esa información otra vez. Y hablamos en alguna ocasión también sobre el gobierno, la importancia del gobierno del Espíritu Santo sobre el temperamento. Así que quisiera que hablemos sobre el pecado escondido detrás del temperamento, porque si hay una diferencia profunda entre el aprendizaje de esta temática entre creyentes y no creyentes, es este. Así el es. creyente tiene la posibilidad de permitir al Espíritu Santo que le gobierne, pero también bajo esa guía de identificar dónde se esconde el pecado. Así que no sé si ustedes han aprendido algo en su vida hasta acá. Yo en mis 50 y pico ya aprendí bastante, pero creo que podemos hacer mucho bien si traemos un poco de luz sobre este tema, ¿no? Mi temperamento es el pensador estable, más estable que el pensador. Que en la otra nomenclatura vendría a ser melancólico, flemático. Entonces, mi tendencia o mis áreas débiles del temperamento que tengo me lleva a esconderme y a luchar con mi autoestima, ¿no? Con mi valor personal. Y el autoconocimiento, precisamente de lo que hablamos ahora, me ha ayudado mucho a identificar esto como pecado, porque yo lo veía como una cualidad. Por ejemplo, el ser cauta, el no hablar de más, que de paso es algo bueno. Es algo bueno, favorece pero las relaciones, ¿no es cierto? Pero en mi caso, cuando el Señor me mostró esto, simplemente era una fachada para mantener mi apariencia como una persona tranquila, pacífica, pero por dentro no se sabe y nadie conoce lo que está pasando, solamente yo. Pero vuelvo a decir, yo no lo podía identificar porque lo consideraba como una cualidad, pero era un pecado, porque detrás de mantener una apariencia, de sostener una idea mía delante de las personas, lo que yo realmente me di cuenta, y no fue fácil, es detectar que no era el temor solamente, sino que detrás del temor había mucho orgullo, ¿no? Entonces, sí, suena bonito el temor, o suena bonito, no, yo no puedo, mejor hazlo vos, pero en realidad lo que yo estoy dentro mío pensando es, yo soy capaz, pero no lo voy a hacer porque me ofendiste, porque no me tomaste en cuenta. Todo lo que atacaba a mi identidad me hacía retraerme, ¿no? Entonces, obviamente que esto ha sido un ejercicio constante y permanente que debería ser, ¿no? Porque a veces uno también se le va y termina cayendo en eso, porque son nuestras áreas débiles, ¿no? Y estamos siempre en proceso, pero creo que el momento en el que voy a Dios y le digo, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me pongo así? ¿Por qué me molesté? Y primero, obviamente, pongo por delante mi justificación, porque la otra persona hizo, me dijo, actuó, ¿no? Sí. Entonces, en mi caso, me ha llevado a luchar con eso, ¿no? Con el temor, pero detrás del temor, el orgullo. Creo que no deja de tener su rol protagónico el Espíritu Santo, ¿no? Sí. Porque creo que solo Él me puede mostrar eso. A eso iba, porque de lo contrario, si no, terminaríamos maltratándonos, ¿no? Enfocándonos demasiado conscientes de nosotros, que de paso es necesario, pero creo que, imagínense si nosotros podemos percibir un 10%, 20%, y el Espíritu Santo lo sabe 100%. Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, dice la palabra. Sí, yo creo que ahí es clave y es por ahí donde tenemos que partir y empezar. Estamos hablando de identificar, ¿no? Y para poder identificar tenemos que entender los conceptos, ¿no? Que mencionamos precisamente en el anterior podcast, que estaba relacionado y fue la antesala a esta conversación ahora, ¿no? El poder diferenciar esta batalla. Estamos hablando de una batalla entre la carne y el espíritu.
espíritu. Así es. Entre el yo Ese y es el espíritu, ¿no? Entonces, poder incluso aceptar esta realidad, entender, nos puede ayudar, porque ¿cómo yo voy a diferenciar qué es yo y qué está siendo pecado en mi temperamento o qué está siendo gobernado por el espíritu? ¿Qué es la carne y qué es el espíritu en tu vida? Inicialmente yo ni siquiera no solo manejo estos conceptos, sino no lo creo como una realidad de que puede ser que sí, hay incluso cosas buenas de mi temperamento, porque hablamos bastante de las debilidades y podemos creer que solo las debilidades son lo carnal, lo pecaminoso, etcétera. Ajá. Pero hablábamos de cómo también nuestras fortalezas llevadas a un extremo, no gobernadas por el Espíritu Santo, pueden llegar a ser no solo debilidades, transformarse en debilidades, pero incluso llegar a esclavizarnos. ¿No es cierto? Sí. Limitar también el potencial, totalmente, el propósito exactamente. de Dios en la vida de alguien. Entonces creo que es importante que para esto, en primer lugar, podamos reforzar esta idea, este concepto acerca de la diferencia que hay en nosotros, digamos, estas partes que nos componen, que sí está el Espíritu Santo de Dios en nosotras, para todos que hemos venido en relación a una relación con Cristo Jesús, somos nuevas criaturas. Está la simiente de Dios, el ADN de Dios. Cambia la identidad espiritual, o sea, la carne era nuestra naturaleza pecaminosa y ya no nos identificamos con eso, ya no nos define, sino el Espíritu Santo, la naturaleza de Cristo. Pero también tenemos que reconocer que esa obra de Cristo en nosotros no se va a terminar de consumar hasta el día en que Cristo vuelva. Entonces estamos en este mientras tanto, donde seguimos luchando. Hay una lucha interna, dentro nuestro hay una batalla entre la carne y el espíritu, y el temperamento es carne, no es espíritu. Es carne. Entonces viene y puede venir bajo el gobierno del Espíritu Santo, y como decíamos, esa es la meta. Pero para poder identificar esto, primero tenemos que entender eso. Hay una batalla dentro mío. Entonces eso a todos los temperamentos, aquellos que se creen mejores que otros también, fortalezas y debilidades, nos pone en un mismo nivel, donde todos necesitamos la guía del Espíritu Santo y necesitamos su gobierno también. Y el criterio del Espíritu Santo creo que es la clave, porque el Espíritu Santo tiene un criterio, tiene un juicio, un análisis, una conclusión acerca de nosotros que es tremendamente valiosa, y una distancia del cielo a la tierra con la que nosotros podemos sacar. Es más, incluso con toda la teoría que podamos manejar, nunca vamos a poder sacar conclusiones tan certeras como las del espíritu. Claro, porque estamos hablando de la conexión de temperamento y pecado, ¿no? Entonces, ¿quién es el que convence de pecado? ¿Quién es el que revela pecado? Y claro, en nuestra experiencia con Dios, conocemos la palabra de Dios, conocemos la naturaleza de Dios, entonces sí podemos, y está en nosotros la capacidad de diferenciar el bien del mal. Pero también podemos estar muy engañados de creer. Realmente ese es el problema. Ese es el problema. Entonces necesitamos al Espíritu Santo. Podemos saber la Biblia, podemos escuchar todas las prédicas del mundo, pero el Espíritu Santo es el único que puede verdaderamente revelarnos aquello que tal vez nosotras ni siquiera nos pensamos acerca de nosotras mismas. Un momento donde nosotras podemos identificar mucho más aún estas áreas débiles de nuestro temperamento en relación a la gente con la cual convivimos. Tenemos un ejercicio dentro de uno de los niveles del programa de liderazgo donde decimos, bueno, poner tu temperamento primario o la combinación temperamental que tienes y el de tu esposo, el de tus hijos por observación, obviamente, porque a veces no les puedes hacer un test a ellos, pero por observación con tu colega con el que más pasas tiempo. Y luego el ejercicio nos lleva a ver cuáles son las diferencias que saltan y cuáles son las áreas donde la persona que tiene esta información de los temperamentos y tiene la información de la palabra y esta revelación de que nos lleva obviamente a contristar al Señor, a pecar nosotros, podemos ya ir a la práctica de esto, ¿no? Poder identificar con su ayuda. Y en mi caso, digamos, con mi esposo, yo sé cuál es su temperamento, sus dos temperamentos más resaltantes. Que son los opuestos, son ¿no? los opuestos suyos, a los míos. Y yo noto eso, ¿no? Y rápido, obviamente, rápido pueden darse los conflictos, como rápido también, con el tiempo, obviamente, con comunicarme y con escuchar más, puedo lidiar mejor
con las diferencias, pero reconociendo esto que acabas de decir que es clave, ¿no? No porque, eres así, yo soy así, ya ni modo, ya. Entonces hacelo por tu parte y yo me hago a un lado, ¿no? Sino reconocer que eso que está haciendo un cortocircuito, yo puedo estar colaborando con eso, dando lugar a mi carne, dando lugar a pecar y a caer en esto de no ser considerada o de no ser humilde, ¿no? Me ha ayudado mucho, la verdad que me ha ayudado mucho porque vamos a Dios y al final yo, por ejemplo, le digo, ¿y por qué no oramos mejor y bajamos la... Que se acabe este lío. Que se acabe esto y pongámonos en neutro y pidámosle al Señor. Y saben que es increíble cómo cuando empezamos a hablar con Dios y a decirle, perdónanos por esto, perdóname. Entonces yo lo escucho a Él reconocer delante de Dios, no mío, lo que le está costando. Y yo, digo, no es del tamaño que yo considero, porque en mi humanidad yo magnifico y puedo poner el peso sobre Él, o la culpa sobre la otra persona y yo no aceptar la mía. Entonces creo que es muy clave este ejercicio de ir a Dios, ¿no? De ir a Dios y de ser sincera con Dios, porque a veces la verdad que yo he ido a Dios, pero no he sido sincera con Él. Y más bien he ido a darle todas mis quejas. Claro. Y luego me he ido, no lo he escuchado. Pero cuando le he dicho, Señor, ¿qué pasó conmigo? Entonces ahí Él ya... Le doy ya el permiso, ¿no? De hablarme, claramente, ¿no? Esta última parte quería remarcar, ¿no? Que le estamos dando a Dios la oportunidad, aunque suena feísimo eso, pero la oportunidad, puede ser que esté equivocada, Dios, mostrame. Puede ser que no lo vea. Puede ser, sí. Pero eso está bien, o sea, no suena mal esto de darle la oportunidad porque es cierto, nosotros muchas veces no le permitimos a Dios revelarnos, ¿no? Y estamos tan gobernados por nuestro temperamento, por lo que sentimos, por lo que pensamos, que podemos estar dentro de nosotras mismas con el deseo y diciendo, incluso tal vez orando a Dios, de que realmente Él nos corrija, nos moldee, etcétera, pero sin soltar aquello que nosotros creemos, sentimos, vemos y somos buenas justificándolo. Es lo como dicen los sabios en su propia opinión. Así es. Entonces, el Señor Jesús, el Espíritu Santo, o sea, como a veces escuchamos este concepto de que es un caballero, digamos, ¿no? O sea, muchas veces, en su mayoría de las veces, Él, o sea, no va a hacer algo que no lo permitimos. Él tiene el deseo, la disposición y el poder de transformar, de traer esa perspectiva, de ayudarnos a reconocer, moldearnos, pero nosotros no se lo permitimos verdaderamente, ¿no? Así es, entonces, el venir bajo el gobierno del Espíritu Santo es también una decisión. Es una decisión. Así y esto fue una revelación para mí en cierto momento, porque estamos hablando de que el Espíritu Santo de Dios nos gobierne y también de dar el fruto del Espíritu, ¿no? Por ejemplo, un temperamento como el colérico, como el hacedor, que tiende a ser impaciente. La paciencia es un fruto del Espíritu. ¿Qué evidencia del Espíritu Santo que realmente fluya el Espíritu Santo de esa manera? Pero a veces estamos con esta expectativa de que, o sea, claro, el fruto es como que tiene que nacer solito, automáticamente, de y la como vida fluye. De Dios que está en nosotros. Así es, y como que, claro, de nosotros no va a salir aquello de lo cual nos llenamos, ¿no es cierto? Y tal vez nos estamos no conformando, pero justificando con que, es que sí, la verdad estoy así porque no estoy llena de Dios y no oré lo suficiente esta semana o qué sé yo, y por eso no fluye. Y sí, pero no, porque el Espíritu Santo está en ti. Entonces, dar fruto del Espíritu también es una decisión. Yo decido ser paciente, yo decido permitirle al Espíritu Santo. Que está en nosotros. Exactamente, yo decido venir también bajo el gobierno del Espíritu Santo. Como yo lo veo ahí como una conciencia alta de quién soy yo y cómo tanto fortalezas como debilidades, pero no para que yo me justifique o para que yo me afinque más en esa información, sino más bien una información que me ayuda a ir a Dios y decir, Señor, así soy, digamos, ¿no? Y tomo la decisión, porque ese es un proceso bien espiritual como consciente. Totalmente. No sé si les ha pasado, pero creo que sí, porque lo estás explicando muy bien, Paula, porque es esto, ¿no? Yo voy al Señor y digo, me detengo, tengo que detenerme. Yo no soy tan rápida en el momento del conflicto para saber qué está sucediendo en mi interior. Tengo que hacerme a un lado y meditar un poco y reconocer que estas son mis áreas débiles, estas son las áreas que me llevan a pecar, y esto lo conecto con la situación. Ya sé. Y el Señor no
no me dice, me vuelve a decir lo mismo, es que estás dudando de tu identidad, es que no estás aceptando quién eres, es que estás siendo orgullosa, baja la guardia, no te está amenazando, porque generalmente uno se siente amenazada cuando otra persona del temperamento como el tuyo te dice con una voz fuerte, por ejemplo, esto no está bien y wow, vos sentís que es un ataque a tu persona, que te descalificó como persona y lo que te está hablando es del trabajo que hiciste. Y muchas veces en el trabajo es donde más yo he tenido ese conflicto de me está descalificando, seguramente me va a despedir, mañana espero mi memorándum. Y en realidad no, simplemente era el trabajo y la o carta incluso o el esa trabajo, persona tal vez tenía hasta una buena intención, sí, pero resulta que es un poco apasionada sobre ese tema y lo comunica de esa manera, sí, ¿no? Claro, la cosa también es que frente a toda esta información de la cual estamos ahora conversando, allá en lo profundo hay pecados comunes y podemos decir más fuertes, pilares espirituales, hablando en la parte opuesta a la de Dios, como por ejemplo el egocentrismo y el orgullo. Sí. El ego del ser humano, que es ponerse uno en el altar, ¿no? Sacar a Dios y ponernos a nosotros y nuestro criterio y como que parapetarnos en ese lugar y el orgullo, ¿no? Entonces, eso solamente va a salir por revelación del Espíritu Santo. No hay otra manera, porque eso es algo muy profundo que no quiere salir a la luz, dicho sea de paso. Entonces, ¿quién puede traerlo? El Espíritu de verdad, el Espíritu de luz, que arroja cabalmente luz y verdad sobre nosotros. Pero esto es un proceso, creo que algo clave que ambas han mencionado es la intencionalidad. O sea, yo tengo que decidir tomar también de esta información, aprovechar todo lo que Dios me está proveyendo, en este caso como información, como recurso, y todo eso ponerlo a funcionar bajo el gobierno del Espíritu Santo, aceptando quién soy yo, pero sabiendo también que necesito desesperadamente ser cambiada. Así es, yo creo que también ese es un muy buen punto acerca de, claro, toda esta información y cosas que estamos aprendiendo, descubriendo, ponerlo en práctica, pero más que simplemente aplicar conocimiento, creo que es actuar desde el Espíritu, porque la palabra de Dios dice que Él nos ha dado no un espíritu de temor, sino de amor y dominio propio, ¿no? Y creo que esto también es un punto clave, y eso es el Espíritu Santo de Dios también actuando a través de nosotros o nosotras siendo gobernadas por Él, porque en cuanto a la conexión de esta idea con la responsabilidad personal que nosotras tenemos sobre nosotras mismas, porque hay también este tema de que muchas veces nosotros vivimos como víctimas de nuestro temperamento. Ah, sí, o usándolo como excusa. Exactamente, somos víctimas de nuestro temperamento y eso no es la identidad ni el espíritu que Dios nos ha dado. Nosotros no somos víctimas de nuestro temperamento y muchas veces el vivir como víctimas es simplemente una decisión personal que estamos tomando sin darnos cuenta, ¿no es cierto? Entonces, creo que este tema de realmente, o sea, tomar responsabilidad por aquello que incluso Dios me ha encomendado, porque sí puede ser que muchas veces vivimos como víctimas de nuestro temperamento por ignorancia. Las experiencias, todavía no hemos venido al descubrimiento de estas verdades, pero a medida de que el Espíritu Santo de Dios trae estas revelaciones, trae este reconocimiento de pecado, estas enseñanzas sobre este concepto de la batalla entre la carne y el espíritu. El hecho de que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, nos ha dado un espíritu de dominio propio. Entonces, tiene que haber una transformación. Y a veces estamos esperando que esa transformación ocurra como por arte de magia, cuando simplemente el Espíritu Santo está esperando de nosotros una decisión. Porque Él nos ha dado la voluntad. Él nos ha dado la voluntad y a veces creemos que lo que decías tiene que nacer porque Él lo va a hacer, pero yo lo debo decidir y lo debo creer. Y no solamente aquí va el tema de conocer quién soy en base a esta información de temperamento, sino la palabra. Por ejemplo, un versículo de la Biblia que me ayuda mucho es ¿en qué estoy pensando? Dice que debemos pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. En esto pensad, dice, ¿no? Y ese versículo siempre, en mi caso, que soy una pensadora también, que tiene la tendencia a pensar negativamente, wow, ese versículo es mi lema, ¿no? Sí. Y en la palabra tenemos recursos que nos llevan y nos traen esa luz que
hace que esa tiniebla, esa nube negra en la que nos metemos de debilidades y de luchas personales, podamos salir de ahí, ¿no? Sí, la palabra de Dios definitivamente es la palabra, es lo que Él quiere decirme a mí para sacarme de ese estado, de ese negativismo, de lo que aquella área en la que cada uno de nosotros puede estar luchando, ¿no? Creo que ese punto es muy, muy importante, la verdad, ¿no? La voz de Dios. O sea, ¿qué Dios tiene que decirte acerca de lo que vos sos capaz de hacer o no podés hacer? O qué es lo que Él espera de vos en base al potencial que te dio, es decir, al Espíritu Santo que colocó en tu vida. Entonces, la voz de Dios, que es la palabra escrita, pero la palabra hablada también que resuena en nuestro espíritu, en nuestra intimidad con Dios, que obviamente eso es un requisito importante para el autoconocimiento a la manera de Dios. Porque si no, nos vamos a estar inventando, ¿no? Hay un libro que es muy bueno, muy viejito, pero muy bueno, de Tim LaHaye, que se llama El andar transformado, temperamentos transformados. Él tiene varios, pero este precisamente en el que yo estoy pensando, y búsquenlo, seguramente lo pueden googlear y lo van a encontrar hasta capaz en PDF para descargar, muy bueno, como digo, muy viejito, pero muy bueno. Él hace referencia a todo esto que estamos hablando sobre el Espíritu Santo y el temperamento, y incluso utiliza personajes bíblicos. Él, por ejemplo, toca el caso de Moisés como un pensador o melancólico, ¿no? Con todos los rasgos negativos, hace un análisis de los rasgos negativos de Moisés en base al temperamento. Obviamente que es una asignación por observación, claro, que puede tener sus defectos, pero interesante. Luego habla del Pablo colérico, habla del sanguíneo. ¿Quién es? Pedro. Claro, Pedro tenía que ser, ¿no? Pedro. Y el flemático, él propone a Abraham. Escuché otras teorías que proponen a otros, pero me gusta la de Tim LaHaye, y cabalmente apunta a eso, ¿no? Que cuando cada una de estas personas no entró en ese caminar escuchando la voz de Dios, todavía estaban gobernados por sus propios temperamentos. Y aún así eran usados por Dios y estaban en el camino y estaban cumpliendo propósitos. Pero cuando empezaron a escuchar la voz de Dios, cuando cara a cara, ¿no? Face to face con el Señor y lo que Él les tenía que hablar, así como apuntándole los ojos, ¿no? A ver, escúchame vos, tal cosa. Moisés, Abraham, Pedro, Pablo fueron tremendamente transformados, ¿no? Y entonces esa es la clave, ¿no? O sea, el pecado se esconde en el temperamento, pero ¿cuál es el problema con el pecado? Si hay una solución redentora de Jesús para todo tipo de pecado, ¿no? Y me encanta lo que acaba de decir también, de que a pesar de que muchas veces nosotros nos descalificamos, el Señor nunca nos ha descalificado. Él siempre nos va a tener como sus amadas, como sus hijas, como la niña de sus ojos. Y a veces pensamos que, no sé, estos pensamientos de que nos trae una cosa pesada sobre los hombros, que la religión nos dice, si te portas bien, si no haces esto otro. Dios no podría usarte como a Él. O el engaño de que hasta que yo no venza estas debilidades, yo no me voy a involucrar más, yo no voy a servir en la iglesia, yo no voy a meterme a ninguna tarea espiritual. Y vemos, la mejor muestra son los discípulos de Jesús, que con todo lo que uno ve, y claro, puede uno en la carne, creo, darles una calificación de qué carnales, o si no, wow, solamente ellos pudieron hacerlo, caminar sobre las aguas y qué sé yo. O sea, pero solo ver la parte positiva. Espiritual. O muy negativa, digamos, ¿no? Pero al final yo veo la gracia de Dios que nos usa, los usó a ellos, nos usará a nosotros, pero me sorprende eso de Dios, ¿no? Que cuando el Señor nos atrae hacia Él y nos dice, ¿por qué no ayudas a esta persona? ¿Por qué no te involucras en esto? Y vamos caminando pasito a pasito, es realmente donde Él empieza esa transformación y le damos la oportunidad de hacer esos cambios, porque mientras más nos exponemos a las verdades de Dios, va a haber sí o sí una transformación, porque dice la verdad nos va a dar libertad, y dice inclusive verdaderamente libres, ¿no? Porque puede haber una libertad entre comillas a medias, porque es una libertad a nuestro estilo, ¿no? Así es, ¿no? Porque quizás nosotros para sentirnos mejor quisiéramos vencer esto y aquello, pero Dios tiene mejores ideas de cómo nosotros podemos ser usados. Así que este tema del pecado detrás del temperamento creo que es algo que requiere de nosotros una decisión
de permitirle a Dios, dándole la oportunidad, como estuvimos conversando, de que Él apunte a esas áreas ciegas que podemos todas tener, seguramente las tenemos, y que podamos también, por otro lado, abrir nuestra propia mente para darle la oportunidad al Señor que nos muestre incluso esas cosas que son buenas de nuestro temperamento, que todos admiran, darnos cuenta que incluso allí mismo también podría haber pecado. Porque esa para mí es la verdadera libertad, ¿no? Porque si no puedo yo darle la oportunidad a Dios que me muestre algo, yo voy a seguir siempre atada a mi propio criterio, ¿no? A mis propias ideas, ¿no? Por ejemplo, yo soy pensadora, melancólica, la mayor parte de mi puntaje se va entre melancólica, pensadora y estable, flemática. Y uno de los rasgos personales pecaminosos es el perfeccionismo. Y miren ustedes que el perfeccionismo luce hacia afuera como excelencia. Entonces, es una de las cualidades, y también soy cumplidora. O sea, vos me das algo y con seguridad yo te lo voy a terminar y te lo voy a entregar cuando vos me dijiste que te lo entregue con mucha conciencia y responsabilidad, no importa si me voy a desvelar, pero lo vas a tener tal cual lo comprometí. Pero ese tipo de rasgos que a todos les hacen bien al equipo, es algo digno de imitar y déjenme decirles que muchos lo necesitan y no digo ustedes, pero en general hay que cumplir, hay que hacer las cosas con excelencia. Pero fíjense, justamente eso que luce tan bien está mezclado con pecado. Entonces, si no le permitimos a Dios que nos muestre eso, vamos a vivir toda la vida nosotros autoconvenciéndonos de que lo estamos haciendo re bien, y como hay resultados y como la gente te admira también, entonces, ok, todos estamos bien, pero en realidad frente a Dios estás en pecado, porque un exceso de cumplimiento, un exceso de calidad también hace que nuestro corazón a veces esté ahí en eso, sintiendo que porque estamos haciendo bien, eso nos da valor, nos da significado, o somos mejores que los demás, o estamos buscando el amor de Dios a causa de eso. Entonces, fíjense, el pecado allí escondido, no sé si ustedes lo ven como yo. Porque sí, totalmente. Si nos lleva a la comparación, algo que es tan nocivo especialmente quizá entre las mujeres, no sé si pasa también en los varones, pero nos estamos comparando todo el tiempo, el cabello, que los ojos, que la altura, que el peso, y si vamos ya al desempeño laboral, o si vamos ya al área ministerial, a veces puede eso hacernos vuelta a pecar y a desechar el diseño de Dios, ese don de Dios que Dios nos dio a cada una, esa repartición de dones que no tiene preferencia, sino lo más que hay en Dios es amor, y ponernos en lugares estratégicos donde vamos a cumplir propósitos. La comparación es muy nociva en el área de temperamentos, y más aún nos lleva a pecar, que es de lo que estamos ahora hablando, ¿no? Sí, yo creo que es clave esto, ¿no? Poder reconocer, el tema de reconocer, que claro, lleva una vulnerabilidad y una humildad, toma eso de parte nuestra, pero poder reconocer y confesar como pecado estas cosas delante de Dios, ¿no? Es importante, ¿no? Porque podemos a veces, y tal vez para algunas ahí que nos están escuchando, este concepto, pero pecado suena un poco fuerte, nos puede hasta sonar un poco legalista, pero realmente es lo que es. Y creo que la mejor evidencia de eso es lo que nos lleva a hacer, o el fruto de ese gobierno, cambio, ¿no? de un temperamento que está realmente en lo carnal y gobernado, ¿no? Y que a partir de ese reconocimiento, que la palabra de Dios dice, porque estamos hablando de pecado, que estamos siendo tal vez dominadas o a través de nuestro temperamento por el pecado, entonces necesitamos libertad de ese pecado, ¿no? Y la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿no? Y a veces simplemente esa es la distancia entre nosotros y la libertad de ese pecado, simplemente confesar al Señor, reconocer y permitirle, de esa manera le permitimos a Él entrar, ¿no? Entonces, creo que es importante que podamos realmente creer esto, tomarlo como una buena noticia de que podemos tener libertad, de que podemos venir bajo el gobierno del Espíritu Santo y usar esta herramienta del autoconocimiento y de los temperamentos para, decir, bueno, ¿cómo soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué temperamento tengo? ¿Y qué tendencias tengo yo?
¿Qué tendencias tiene mi temperamento donde tal vez existe esa tentación o conexión al pecado? Para que yo incluso pueda volverme consciente, estar alerta y todo el tiempo caminar con el Espíritu Santo de Dios para que en vez de ser usado por la carne, sea usado por el Espíritu Santo, ¿no? Sí, tremendo. Bueno, no me digan que ya se nos fue el tiempo, pero creo que sí. Así que bueno, gracias Paula, gracias Jimena. Gracias con seguridad vamos a tener otro capítulo más adelante para seguir hablando acerca de estos temas que son tan importantes, pero nos quedamos con la idea fuerte de que sí, el temperamento es algo que Dios nos ha dado y hay todo el potencial y la capacidad en el Espíritu Santo de transformarnos para que sin tratar de ser otra persona lleguemos a ser todo lo que Dios ha pensado que seamos. Así que gracias por este tiempo. Dios les bendiga.